Por fin, hermanita. ¿Qué quieres? ¿Por qué me dijiste que este encuentro era de vida o muerte? Begoña, dime quién te las vendió. Dime el nombre de la persona porque la voy a refundir en la cárcel. Estás tan guapo que hasta duele, caray. Eso que ni qué. Y me gustas muchísimo. Aunque te tengo miedo. ¿Ya está todo listo, sí o qué? Todo listo, mi reina. Los muchachos ya están detrás de Sara. Y con el juguetito que les traigo aquí atrás, no hay forma de que esa vieja se me escape hoy. Vamos preparando todo para la fiesta. La huerca de asado no debe tardar en llegar. ¿La oyeron, pues, a moverse? Te lo dije, Sara Aguilar. Más sabe el diablo por indio que por viejo. ¿Sabes la cantidad de días y noches que pasé pensando en ti? Que llegara este momento de tenerte así conmigo. Y no sabes cuánto me aguanté para que no pasara. Porque de veras que me hiciste cosas que... Ah, ya, mejor cambiamos de tema. Las hice porque me sentía frustrado. Porque te quería tener solo para mí. Y lo reconozco, no sé manejar los celos. Es algo que me descontrola. Bueno, ya sé. Hagamos borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar de cero. Eso me gusta. Siempre me gustaron los proyectos nuevos. Espero que esta vez no la vuelvas a regar, Mario. Y tampoco creas que me voy a venir a vivir así contigo nada más. Vivo con Horacio y con él voy a seguir viviendo. Hasta que no me sienta segura contigo, no voy a venir a vivir a esta casa. Deja de responderme con evasivas. Alguien tuvo que venderte la droga. Dame el nombre. Las conseguí por medio de una amiga de la universidad. Dime quién, cómo se llama. Ya ves, me estás mintiendo, Begoña, te conozco. Dime de dónde sacaste la droga. ¿Fue Salvador? ¿Fue él? ¿Lo volviste a ver luego del rollo de la pistola? A mí nadie me saca de la cabeza que ese chamaco tiene que ver con los narcos. Que no, papá, que Salvador no tiene nada que ver. Es más, hace meses que no lo veo. Entonces, Nadie me vende las drogas. Estoy usando las mismas pastillas para adelgazar que usaba mi mamá. Las mismas que la mataron. mira, tu madre no tiene nada que ver con esta situación. Su muerte fue un accidente, Begoña. Fue una sobredosis. Se murió de sobredosis por pastillas para adelgazar que tienen anfetaminas. Estoy grande. Me vas a seguir ocultando la verdad. Y la verdad es que me da un chingo de pena decirlo y por eso siempre invento que se divorciaron. Pero fue tu culpa. Mi mamá se murió por tu culpa. ¿Ara? Señora, yo sé que andas en tus cosas, pero quería que fueras la primera en saberlo. ¿Qué pasó? Volví con Mario Casas. No estoy viviendo con él, pero estamos juntos de nuevo. Pues me alegra muchísimo por ti. Mira, voy saliendo para el DF, pero a mi regreso celebramos, ¿sí? Tengo que colgar ahora, pero dile a Mario que lo felicito y que si te saca una sola lágrima, yo misma le corto lo que le cuelgue entre las piernas. Esa es mi hermana, señora. Desvíate. ¿Cómo? Si tenemos instrucciones de seguir por la misma. Desvíate, te dije. No tengo tiempo para convencerte por las buenas. Entendido, señor. Guaco, no te tienes que ir a ninguna parte. ¿Me vas a hacer la misma cagada que me hizo Pepito? Mira, yo en ningún momento te dije que te fueras. Miriam, se acabó. Ya tienes el camino libre para que te acuestes con el que te pegue la gana. Con Cristian o con el procurador ese que te manda flores. Esta maleta la voy a mandar a buscar con alguien más porque ahorita yo no puedo con tanto peso.
obsesionada por ser flaca y perfecta para ti. Y esa misma obsesión la tengo yo. Lo único que he hecho toda mi vida es ser la hija perfecta del procurador, pero no puedo. Nada es suficiente para ti. Nunca estás satisfecha. Ya basta, Begoña. Deja de culpar a los demás por tus equivocaciones. Ya no es ninguna niña. Mira, si tu madre viviera... Si mi madre viviera, nada, mi mamá está muerta. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a sacar del panteón y la vas a meter presa por heredarme su gusto por las pastillas para adelgazar o qué? Mira... Papá. Perdón, no lo quise decir así. Papá, perdón. Estás mal, hija. Y el primer paso es que reconozcas que tienes un problema con las drogas. Espérate. Paco, yo estoy espérate. Yo estoy confundida. No sé lo que quiero. A lo mejor es todas las cosas que hemos pasado. O a lo mejor es el problema que vos... De impotencia, Miriam. Así se llama mi problema. Y no sabemos si se va a solucionar o no. Y si de eso depende nuestro futuro, pues yo prefiero no jugármela. No te vayas. Adiós, Miriam. Y cuídate siempre. No te vayas. Te voy a advertir algo. Si me llamaste para hablar de Sara, olvídalo. No me vas a sacar información. No tienes manera ni de chantajearme ni de amenazarme. Mucho menos ahora que sé que te corrieron de Los Pinos. Ay, hermanita, ni así disfrazada lo puedes disimular. Se te sale por todos los poros, lo tonta. Deja de insultarme. Dime qué es lo que quieres o me voy. Y ni se te ocurra agredirme, ¿eh? Porque no vienes sola. Estoy rodeada de guaruras. Ya vi. Bueno, como quieras. Quiero presentarte a una mujer, a una señora. Siéntese, por favor, señora. Ella es Ana Negrín. Es la mamá de Rosalinda. Rosalinda. ¿Pudiste hablar con la mujercita esa? Sí, sí. ¿Te va a firmar los papeles? Sí, ya firmó, ya, por ese lado no hay problema. Ya prometió que se va a ir a la sierra, se va a ir allá a su pueblito, no vamos a tener ningún inconveniente. Nadie va a saber que ese niño no salió de tu panza. Yo no tengo nada que hablar ni con Rosalinda ni con su madre. Me voy. Usted es la mujer que se robó a mi nieto. ¿Qué está diciendo? Yo no tengo ni idea de lo que esta mujer está diciendo. Fueron las máscaras, Josefina. La señora ya sabe todo, yo se lo dije. Que tu exmarido, Felipe, su exmarido, fue quien mandó matar a su hija para quitarle a su nieto. ¿Rosalinda está muerta? Eso no es verdad. Quiero que me regresen a mi nieto. Felipito es mi hijo. Mi hijo. Ahora sí la sacaste del estadio, Miriam. Te quedaste sola. Sin tu hijo y sin tu marido. ¿Joaquín? ¿Qué hubo? ¿Qué tienes? ¿Volviste a pelear con tu hijo o qué? Es por Joaquín. Se fue de la casa. Me escuchó hablando con mis amigas de... pues de lo que vos ya sabes. Que no lo amo. Por fin vamos a estar solos, sin tener que escondernos. Vas a ser mía. Solo mía, Miriam.
Caramelo, tu sabor favorito. Gracias, papi. Tengo que pasar por la oficina. Regreso en la noche. Pero dime si puedo hacer algo por ti, traerte algo, no sé. ¿Sabes dónde está mi celular? Gracias, papi. Vete tranquilo. Voy a estar bien. Me llamas cualquier cosa. Salvador. Qué bueno que me contestas. A ver, no te hagas ilusiones, Begoña. Solo te estoy contestando para decirte que me dejes de Si algo aprendí del negocio de mi mamá es que la traición no se perdona jamás. Y tú y Pepito están muertos para mí. ¿Qué parte no entiendes? No quiero tu perdón. Yo no quiero nada de ti, ¿entendiste? Adiós. Perdón por lo de antes. Pensé que nos seguían y pues desconfío de todo el mundo. No se preocupe, señora. Yo entiendo. Que tenga buen viaje. Gracias. La estábamos esperando hace mucho rato. Sí, tomé un desvío. Pensé que me seguían. ¿Todo listo? ¿Checaron el avión? Claro que sí. Checa, por favor. Nunca se puede estar totalmente seguro de nada en este negocio. Espero lo entienda. Por supuesto que sí. Bueno, listo, ya. Den esa vuelta así. Vayan los demás camiones que hay que llenarlos también. Mira, Manuelito, pues el Dóriga ya habló con su gente ahí en la frontera y todo está listo y preparado para que la merca no tenga ninguna bronca, mijo. Y de paso, ese vato reforzó la seguridad por cualquier ataque. Yo me voy a dar una vuelta por ahí con los choferes a ver si todo está ya preparado. ¿Sale? Fresco que yo le voy a poner el GPS para que tengamos pillada la merca en todo momento. Con los tiguanos alborotados como andan, hay que andar en moscas y picarles allá adelante, ¿oíste? Hágale. Manuel, necesito hablar contigo. Mijo, ¿hasta que apareces? Te hemos llamado más que a novia fea. Hasta llegamos a pensar que la gente del Teca te había secuestrado, pues. Todo listo, señora. El avión está limpio, puede abordar. ¿Revisaron los alrededores? Por supuesto. Perfecto. Listo. Ustedes vienen conmigo. Los demás se quedan aquí vigilando. Cuando el avión despegue, regresen al rancho de Quintanilla. Ya el Casimiro ese va a poner el aparatejo que nos vendieron los paracos colombianos. ¿Y exactamente cómo funciona el reloj ese GPS, eh? Digo, ¿para qué le ponemos un localizador al avión si ya tenemos a la Sara bien guachada? La marita esa lo que hace es enviar una señal a la bazuca para que no falle la munición. Así si el avión se va moviendo, la bazuca lo sigue. Y así ningún ciego falla ese tiro, hombre. Y te llamaba Sara Aguilar, señora Cero. Ya no van a caer ni los dientes. ¿Pero qué hacemos, patrón? Pues buscar un lugar seguro para ver y aplaudir. Porque lo que van a ver, señores, es como dicen los noticieros. Un show de la naturaleza que no se vuelve a repetir ni en 100 años. Vámonos, pues. Y que no nos vayan a ver los vagones de la vieja.
Ahí quienes ustedes, ¿eh? Bueno, tenía que atender otros asuntos y pues ya sabes que... No, es que los tiempos no están para asuntos ni nada de eso. Estamos en guerra, mijo. ¿Qué puede ser más importante que el business? A ver. Yo, Manny. Yo soy más importante en este momento que cualquier otro business. Hey, mijo, ¿vos la trajiste? ¿Qué te pasa, socio? ¿Te la fumaste verde o qué? ¿No has entendido que estamos en guerra? Este es un sitio de máxima seguridad, Ya, relájate. Pues relájate que el Yoyo no tiene la culpa, yo lo obligué. ¿Y guerra? Guerra la de Irak. Y hasta ellos se toman días libres, mijo, relájese. Vea, Manuel, yo estoy acá porque necesito darle una noticia. Una noticia que podría llegar a ser la más importante de su vida. Espero. Vea, usted como se me desapareció del planeta, se borró de mi vida, me dejó un recuerdito. Me dejó un bizcochito en el horno. Vamos a ser papás, Manuel. La señora de hacer